Ay, déjeme grabar. Casi me olvidó de grabar, señor Quiñones. No me dijo que no estaba grabando. A ver, listo. Diapositivas, la pizarra, completo. En la semana número 5, que comenzamos ahora, vamos a continuar con el análisis de los transistores de efecto de campo. Una vez que nosotros ya hemos revisado los circuitos de polarización de estos transistores, vamos a ver en esta semana un caso medio especial, que es una combinación tanto de lo que son los transistores de efecto de campo con los BJT. Entonces, unos circuitos combinados utilizando estos dos tipos de transistores para analizar, igual, determinar características, voltajes o corrientes de estos elementos. Que no es nada del otro mundo, digamos así, tomando en cuenta que estamos hablando de la polarización de los transistores, donde analizamos circuitos de corriente continua, ¿sí? Tomar en cuenta simplemente las características que se han manifestado tanto del transistor de efecto de campo como del transistor de juntura, el BJT. Entonces vamos a comenzar. Déjenme compartirles. Aquí. Ahí sí. Listo, entonces en esta semana, como les decía, transistor de efecto de campo. ¿Cuál es el objetivo de aquí? Ser capaz de realizar un análisis de CD de redes con JFET y BJT. Una combinación de los dos transistores y analizar ese tipo de redes. Para esto, nosotros tenemos que considerar ciertas indicaciones, ¿sí? Primero, nosotros debemos tomar en cuenta, analizar, como siempre, ¿no? Antes de comenzar a hacer cualquier tipo de cálculo, ¿sí? O comenzar alocadamente a dibujar parábolas, hacer rectas de carga, lo que sea, primero echarle una mirada al circuito, ¿sí? Estudiar el circuito, ver qué nomás tengo y qué es lo que me pide y por dónde puedo ir comenzar la solución. Entonces nosotros primero debemos analizar por dónde abordar este circuito. Primeramente el circuito que proporcione, dependiendo de la posición, proporcione una corriente. Permítame un ratito que la batería se me está agotando. Listo, gracias. Le decía que debemos considerar entonces, dependiendo del transistor que estemos analizando, si necesitamos un nivel de corriente o un nivel de voltaje para analizar el circuito completo. Ya vamos a hacerlo mediante un ejemplo para ir explicando de qué se trata esto de analizar. ¿Qué necesito? Si necesito primero calcular la corriente o necesito primero calcular el voltaje. ¿Sí? Luego, una vez que ya hemos encontrado digamos, es como si encontráramos la punta del ovillo de hilo. Una vez que encontramos eso, ya lo demás va desenredándose y vamos encontrando todo lo demás ya, como es obviamente con la visión que nosotros debemos tener de los circuitos, ¿sí? El circuito recuerde, cuando los que recibieron circuitos conmigo, el circuito tiene que ser analizado en base a lo que usted conoce, ¿sí? Si usted le ve que un circuito está medio raro, redibújelo. Usted puede redibujarle para ubicar los elementos de una forma que usted conoce, ¿sí? De una forma que le es más fácil para usted el analizar el circuito. Entonces, esas son las dos consideraciones, dos consejos que se le podría dar para este análisis, ¿sí? Primero, identificar qué necesito. Corriente o voltaje, dependiendo del transistor. Si fuese un transistor de BJT, necesitaría determinar la corriente en la base para ahí ir obteniendo los demás valores. Si es un transistor de efecto de campo, necesitaría yo buscar un voltaje entre gate y source para ir asimismo determinando las corrientes y voltajes en las demás partes, en los demás puntos. Y como les digo, y luego lo demás se va desarrollando el circuito, fluyendo adecuadamente. Entonces vamos a hacerlo como ejemplo, como les decía. Dice aquí, determine los niveles de voltaje del BD, voltaje en el drain y el voltaje en el colector para el circuito de la figura. ¿Qué es este de aquí?
Como usted puede ver, tenemos dos transistores. Un transistor de efecto de campo con características IDSS igual a menos 12 igual a 12 miliamperios y el BP, voltaje de pinch-off, de menos 6 voltios. Y tenemos un transistor de juntura, un BJT con un beta de 180. Fíjese qué tipo de polarización es esta. ¿Quién se fija ahí? ¿Qué polarización tenemos nosotros ahí? Comparando con lo que habíamos visto en las clases anteriores. Fija. Por divisor de voltaje, profe. Sí es, muchas Por divisor gracias. de voltaje. Por divisor de voltaje, ¿no es cierto? Aquí tenemos nosotros estas dos resistencias de 82 kiloohmios y 24 kiloohmios que están ubicadas de tal manera que nosotros obtenemos aquí un divisor de voltaje. Y fíjese, este divisor de voltaje está conectado ¿a dónde? Nomás mire. Aquí yo tengo, voy a rayarle aquí. Aquí yo tengo este divisor de voltaje, está conectado a este terminal que es la base del transistor de juntura. Es la base. Y también está conectado, este mismo punto está conectado, fíjese, está conectado a través de esta resistencia de 1 megaohmio, está conectándose a la compuerta del transistor de efecto de campo. Pues eso nosotros debemos identificar. Tengo la base, la compuerta, aquí tengo ¿cómo se llama este terminal de aquí? ¿Se acuerda? Este que marqué con puntito rojo ahí. El emisor. El emisor, muy bien. ¿Quién estaba atento a eso? Yo, pero no le respondí. Bueno, no se quede, aquí no pasa nada si se equivoca, nadie le va a criticar ni le va a decir nada. Y acá arriba tenemos, mire, el colector, que es el voltaje en el colector que nos pide que calculemos. ¿Sí? El voltaje en el colector, tenemos aquí la compuerta y el colector, fíjese, el colector está unido al mismo punto del colector. Tenemos este otro terminal del FET. ¿Cómo se llama ese terminal? Source. Source, muy bien. Source. No, terminal de source, vamos a poner al revés para que se evidencie mejor. Aquí tenemos el colector. Aquí tenemos el colector del resistor de BJT. Y acá este mismo punto es el source, es la fuente del transistor de efecto de campo. Entonces aquí vamos a rayarle que esto es S. ¿Sí? Entonces el S y C son el mismo punto. Y acá arriba tenemos el drain, el drenaje, que también nos pide calcular ese voltaje de ahí. Entonces, ese es el análisis que nosotros debemos ir haciendo. Sí, fíjese, entonces primero identificando. Ya identificamos qué tipo de circuito es. Le dijimos que es un divisor de voltaje. ¿Sí? Ahora vamos a ir identificando los demás puntos, los terminales de cada uno de los transistores para ir después completando el análisis. Siendo un divisor de voltaje, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Calcular el voltaje que cae en la resistencia que entra a la base del transistor. Así es. En pocas palabras, aplicar el divisor de voltaje, ¿no es cierto? Divisor de voltaje para esta resistencia de 24 kiloohmios. ¿Sí? ¿Qué sería? Multiplicar 24 kiloohmios por 16 voltios sobre 82 kiloohmios más 24 kiloohmios. Esto es obtener entonces el voltaje en la base. Eso es lo primero que estamos determinando. Entonces el voltaje en la base va a ser ese cálculo que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese valor? Dice que nos da un voltaje en la base de 3.62 voltios. Entonces, recuerde cuál es el comportamiento de este transistor de juntura. Recuerda usted que cuando comenzamos el análisis de los transistores de efecto de campo, dijimos una característica de cada uno de estos, que son controlados ¿por qué? Por ¿Quién corriente.
¿A quién controla la corriente? a, a la salida del transistor. Sí, pero recuerde, dijimos el uno es controlado por corriente y el otro es controlado por voltaje. ¿Quién es controlado por corriente? El BJT en la base. Así es, muy bien. Gracias. El BJT es un elemento, dijimos, controlado por corriente. La corriente de base, según las ecuaciones que nosotros tenemos que recordar, la corriente de base es la que controla la corriente de colector que, vamos a ponerle por aquí con otro colorcito. Vamos a graficarle con este azul. La corriente de base, esta corriente que entra por aquí, es la que controla la corriente de colector, que es la que nos da el nivel de salida del transistor. Mientras que en el transistor de efecto de campo, quien controla es, vamos a ponerle con un verde, el transistor de efecto de campo, el voltaje entre gate y source, este voltaje entre gate y source es el que controla ¿qué? Controla la corriente de drenaje. ¿Sí? Eso estamos, fíjese, todo eso es parte del análisis que nosotros estamos haciendo. Antes de lanzarnos a hacer cálculos gráficos o lo que sea, primero analizar qué tenemos, qué es lo que necesitamos obtener. Una vez que tenemos entonces ya identificado el circuito, identificados los terminales, identificados las variables, vamos a proceder. Tengo el voltaje en la base. Entonces, con ese voltaje en la base, ¿qué puedo yo obtener? Recuerde que aquí entre base y emisor, y yo tengo, ¿qué tengo ahí? ¿Qué tengo entre la base y el emisor? Voltaje de base emisor. Un voltaje. Que esa es una constante, ¿no es cierto? El voltaje base emisor, ¿qué valor tiene? 0.7. 0.7 voltios, que es el valor del... 0.7. Ajá, gracias. Entonces el voltaje de base emisor yo tengo aquí. Pues fíjese, tengo voltaje en la base, tengo el voltaje base emisor. Entonces, ¿qué puedo calcular yo? ¿Qué puedo calcular? Aquí viene otra de las, ¿cómo se llama? De los consejos que se le había dado para el análisis de los transistores. ¿Cuál era otro consejo que se les había dicho? Analizar la malla de entrada y la malla de salida. De salida. ¿Se acuerdan? Entonces yo tengo ya en este transistor, en este BJT, yo tengo ya un voltaje en la base, tengo el voltaje base emisor. Entonces, ¿qué deberé o por dónde me podría orientar para el cálculo? Esto de aquí, ¿sí? En el emisor. Yo debo determinar el voltaje en el emisor. Tengo voltaje, 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 son conocidos. Conozco VB, conozco VBE. Entonces yo podría determinar aquí el voltaje entre el voltaje del emisor. Eso podría determinar. ¿Qué les parece? ¿Qué opina? ¿Qué dice el señor? Señor, déjame ver por aquí. Señor Cadena, ¿qué opina usted? A ver, ¿alguien más? Señor Jiménez, ¿qué dice usted? Que primero toca ver, hacer paso por paso, determinar primero cómo es, eh, determinar primero el divisor de voltaje, hacer bien la fórmula y comenzar a hacer paso por paso para no equivocarnos, así Ya. como nos está explicando. Ajá, hasta ahí estamos bien. Pero ya llegamos a ese punto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le dije? Ya tengo este BB, tengo BBE. ¿Será que yo me oriento a calcular el voltaje en el emisor?
¿Será correcto ir por ahí o me lanzaría a calcular alguna otra cosa más por acá arriba? La corriente de base tal vez no podemos ahí analizar, porque Ujú, así es. Sí, pero yo necesito para la corriente de base tener que aplicar la fórmula en esta malla, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo primeramente deberé determinar. Para esta malla yo tengo 3 voltajes, 1, 2 y 3. Entonces primeramente deberé determinar este voltaje en el emisor. Para de ahí, teniendo el voltaje de emisor, yo puedo tener la corriente de emisor. ¿Qué dice? Fíjese. Aplicando la definición de diferencia de potencial, ¿sí? Voltaje en emisor o aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla, el voltaje de emisor es igual al voltaje de base menos el voltaje base emisor. ¿Sí? Estamos ahí claros. Voltaje base menos voltaje de base emisor. Voltaje de la base ya lo obtuve acá, 3.62 voltios. De la base emisor lo conozco que es 0.7 voltios. 0.7. ¿Sí? Entonces yo obtengo ya un valor aquí, voltaje de emisor. Entonces el voltaje aquí es 2.92 voltios. Teniendo este voltaje de emisor, ¿será que yo puedo calcular la corriente de emisor? La corriente de emisor, que yo sé que por definición del transistor, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. ¿Se acuerda? En el transistor de BJT, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. ¿Sí? Recuerde esas premisas que Sí, teníamos para el... sí es la corriente del colector es igual a la corriente del emisor. ¿Mm? Entonces, si yo calculo esta corriente de aquí, ya tengo una corriente por acá, que me podría servir para algo. O un voltaje tal vez directamente, porque no me pide voltaje, corriente, sino voltajes. Vamos a continuar con esto. Tenemos entonces, déjenme ver esto de aquí, aquí. Entonces calculo la corriente de emisor. La corriente de emisor será el voltaje en el resistor RE, el voltaje en RE sobre el resistor, que es lo mismo decir que es el voltaje E sobre el voltaje sobre la resistencia de emisor, que tenemos 2.92 voltios dividido para el valor de la resistencia 1.6K. Eso es aplicación de la ley de Ohm. Si estamos aplicando la ley de Ohm para ese punto E, y me da la corriente de emisor de 1.825 miliamperios. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjese, ya tengo la corriente de emisor y tengo también de paso, ya tengo la corriente de colector. Y si usted se fija, esta corriente de colector es la misma corriente de source que tenemos nosotros en ese, que me falta aquí, cuando me falta utilizar aquí. Vamos a ponerle este de acá. Esta corriente de colector es la misma corriente de source. ¿Sí? Esta IC es la misma corriente de colector. Entonces, fíjese cómo vamos encontrando los... Aquí, la corriente de colector, que es la misma corriente de source acá. Fíjese cómo vamos entonces atando los cabos para ir desenrollando, como les decía, esta madeja de hilo, digamos así. Y aquí está lo que le decía. La corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Entonces es lo mismo, 1.825 miliamperios. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas. Entonces, Sí, vamos a... disculpe, Dígame, profe, tal vez dígame. me puede explicar un poquito esa parte del voltaje del colector, ¿por qué no cambia? No le altera el VGS ni el voltaje de entrada. El voltaje de colector, Ajá, este de aquí. esa parte estoy un poquito memorizando. Ya, a ver. Todavía no encontramos, no determinamos el voltaje de colector, pero de lo que tenemos en el gráfico, nosotros podemos darnos cuenta que el voltaje de colector lo estoy tomando aquí, en este punto donde convergen, donde se juntan la fuente, el terminal source y el terminal de colector. Entonces, por eso es que este punto de aquí
es el mismo. Si yo calculo aquí un valor, ese valor sirve para el VJT y ese valor sirve para un voltaje en la compuerta, en el transistor de efecto de campo. Es por lo que está en el mismo punto y no hay ninguna resistencia, ninguna otra cosa que se interponga ahí. Entonces es el mismo nodo. Este es un nodo común entre source y colector. ¿Ya? Todavía no llegamos a Ya, ver gracias, profe. cómo calculo ese voltaje. Ahorita solamente, como les decía, el análisis previo, primario de lo que tenemos ahí en el gráfico. ¿Sí? Ya, gracias, profe. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, ya tengo esto de aquí, miren. Les decía que la corriente de emisor es igual a la corriente de... Vamos a grabarle aquí, a escribirle aquí. Esta corriente de emisor que tenemos por acá, esta IE es la misma corriente que IC, que la corriente de colector. ¿Sí? Es la misma corriente que esta IC. Pero dijimos que IC es la misma corriente de source. Esta IC, por definición, es igual a IE. Pero por el gráfico, estamos viendo que es la misma corriente de source. ¿Y cuál es la otra definición del transistor de efecto de campo? Entre las corrientes de source y la corriente de drenaje. Y ese es igual a ID. Esa es la otra premisa que nosotros utilizamos para el transistor de efecto de campo. Se me perdió el mouse. Acá está. Entonces, esta corriente de por aquí, ID, es la misma corriente que IS. Pero IS es la misma que IC. Parece un trabalenguas. Ahí esto es ID. Esto es ID. Esta corriente ID es la misma corriente que IS por definición. Pero IS, por estar en el mismo nodo, está compartiendo con el colector, es la misma corriente de colector. Y como la corriente de colector dijimos que era la de emisor, entonces tenemos esta igualdad de aquí. Si yo estoy jugando, mire ahora con las corrientes, y estamos haciendo efectivo lo que nosotros dijimos. Este BJT es un elemento controlado por corriente. La corriente que yo tengo por acá, el voltaje que en mi BB que tuve acá en la base, me está generando toda esta corriente de acá, que para mi análisis es la misma en todos los terminales de los elementos. ¿Sí? Con eso, ¿qué logro yo? Con eso yo puedo obtener, fíjese, directamente el voltaje en el drain. Recuerde las fórmulas que nosotros obtenimos. El voltaje en el drain era la diferencia entre el voltaje de la fuente y la caída de voltaje en este resistor RD. ¿Ya? Entonces tendríamos aquí el voltaje en drain sería 16 voltios menos ID por 2.7 kiloohmios. ¿Sí? Y considerando cuánto valía ID, 1.825 miliamperios, entonces el voltaje en drain es 11.07 voltios. Primera parte resuelta. Voltaje en el drain. Ahora me falta encontrar el voltaje en el colector. ¿Sí? ¿Cómo podríamos calcular ese voltaje en el colector? Ideas. ¿Cómo calcular el voltaje en el colector? Ajá. Restamos del voltaje restamos el voltaje del colector con el voltaje del otro colector. Verá que solo hay un solo colector. Aquí tenemos, miren, todavía no hemos utilizado ninguna de las características, bueno, aparte de la premisa esta de que ID igual a IS, todavía no hemos utilizado ninguna de estas otras características del FET. Entonces aquí es, mire, si a mí me pide el voltaje en el colector, voy a rayarle nuevamente aquí. Si a mí me pide aquí el voltaje en el colector, es esto que me pide aquí, este de aquí. ¿Y con qué está relacionado este voltaje del colector? Yo recuerde, aquí yo tengo un VGS. Aquí yo tengo un voltaje entre gate y source.
¿sí? Que con ese voltaje yo podría estar complementando el voltaje de colector. Está, mire, el voltaje de colector que es de aquí está relacionado con el voltaje entre gate y source. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encuentro el VGS? ¿Podría encontrar el VGS? Necesitaría encontrar el VGS para tratar de obtener este voltaje de colector. Pero ¿cómo obtengo el VGS? ¿A quién se le ocurre? A ver, ¿quién no ha dicho nada por aquí? Señor Anchundia, ¿qué dice usted? ¿Cómo obtengo el voltaje entre gate y source? ¿Está por ahí? Sí, ingeniero. ¿Qué se le ocurre a usted? La señora Fuela, Inge, dígame. no sé si es que, a ver si es que podríamos hacerle de esta manera. A ver, dígame. El voltaje de gate, VG, Ajá. menos la corriente de ID por la resistencia de 1 mega. Oh, la resistencia de omega. Recuerde, ¿qué pasa con esta resistencia de omega? Cortocircuito. Esa Hace un resistencia corto. no se le toma en cuenta. ¿Se acuerda cuando analizamos en corriente continua? Esta No, claro, resistencia sí, de sí, omega no se le toma en cuenta de por ahí. ¿Sí? claro. 1.6, profe. Por la de 1.6 podría ser, Inge. Por O esa de por 1.6. Con la de abajo. claro, porque vendría, Pero verá que aquí, no. Ujú. aquí necesitaríamos calcular el voltaje entre colector y emisor si es que quiero trabajar por este lado de acá. Ahí tienes que calcular el voltaje BCE, Fernando. Eso no tenemos. Y si le calculamos el voltaje BC, El BC, eso es lo que queremos, ¿sí? Es lo que queremos. ya. Pero yo digo, mire, tengo este VGS, que es un valor que me va a servir de alguna manera. ¿Cómo obtener el VGS? Es ahí donde entra en juego la, ¿cómo se llama? El transistor este de aquí. Fíjense lo que vamos a hacer. Teniendo esta, mírela acá. Aquí, que es igual a BC. BC es igual a BB menos VGS. ¿Qué opina de eso? Recuerde que aquí, en este punto, a ver, aquí, mi lápiz. En este punto, donde calculamos nosotros el divisor de voltaje, nosotros le llamamos un voltaje BB, voltaje de base, digamos. Pero recuerde que este punto, este BB está presente también aquí en este nodo. ¿Sí? Este BB ya me afectó por acá. Pero también este voltaje está acá afectando al transistor de efecto de campo. Si usted se acuerda, la polarización fija. Voy a rayarle por acá para que no nos estorbe. La polarización fija teníamos nosotros el transistor, el elemento de campo, teníamos la resistencia RG y teníamos una fuente, ¿se acuerda que teníamos una fuente BGG? ¿Sí? Y así con eso analizamos nosotros el transistor este de aquí por esta malla de aquí. Pues igual acá nosotros podemos analizar esta malla. A ver, aquí tengo yo el BGS más BGS y el BC. Tengo 3 voltajes aquí. ¿Sí? Aquí sería entonces más BC. Miren, tengo el BB. Recuerde, en análisis, en la corriente continua, esta resistencia de aquí no se le toma en cuenta. Si usted se acuerda en el circuito acá, en el rojo que estoy acá armando, esta resistencia no se le toma en cuenta y yo tenía que el VGS era igual a menos VGG. ¿Se acuerda? A esta fuente igual VGS. Algo parecido tenemos aquí.
pero yo necesito ya 3 voltajes, BB, BGS y BC. Entonces, si yo aplico la ley de voltajes para esta malla de aquí, me va a quedar esto, que BC es igual a BB menos BGS. ¿Sí? ¿Será que lo escribimos o ya está clara esa malla de ahí? Está claro. Inge, una preguntita, pero para poder ver el voltaje de B, ¿tendría que ver alguna relación de estas dos resistencias de 82 y 24 con el voltaje de 16? El voltaje de... 16. Claro, pues ese era el divisor de voltaje que le calculamos acá arriba. Lo primerito que hicimos. El BB es esto de aquí. Eso es. El divisor de voltaje, que nos dio 3.62 voltios. Por eso nosotros conocemos ya ese valor. Por eso les decía, ese voltaje afecta tanto al transistor, al BJT, ya me adelanté, afecta al BJT como al JFET. Que el voltaje que está aquí es el mismo voltaje que está en este otro nodo de aquí, que afecta al BJT y también afecta al JFET. Ya, ¿Sí? ya. Entonces de ahí, como les digo, sería este sería BB menos BGS menos BC igual a 0. ¿Sí? Y de ahí despejamos y me queda BC es igual a BB menos BGS. Reemplazando esos valores, ya se me fue este de aquí. Bueno. La idea es que con ese valor de BGS, ¿de dónde obtengo el BGS? Era, pues. El BGS lo obtengo de aquí, mire, de la parábola. ¿Sí? Recuerda que yo tengo ya la corriente de ID. Yo tengo ID. Y para efectos del cálculo sería ese mi IDQ. Entonces, si yo con estas características de 12 miliamperios y menos 6 voltios grafico esta parábola, sobre esa parábola ubico este valor de ID que es de 1.85 miliamperios. ¿Sí? Este valor de aquí es un igual, no, aquí es igual con 1.85 miliamperios. Lo represento. Aquí voy a hacer lo contrario de cuando encontramos el punto Q. Recuerde que en otros análisis hemos encontrado primero el punto Q en la intersección de la parábola con la recta y luego trazamos perpendiculares hacia el eje Y y hacia el eje X para encontrar I de Q y BGSQ. Ahora hago al revés. Yo ya tengo I de Q. I de Q es el valor que calculamos en lo de arriba. 1.825 miliamperios. Entonces, si yo tengo I de Q, voy a hacer lo contrario. Voy a trazar una perpendicular desde el punto I de Q hacia la parábola, como está aquí mostrado. Trazo esa perpendicular y encuentro el punto Q. Una vez encontrado este punto Q, trazo una perpendicular hacia el eje X y encuentro BGSQ. Encontrado BGSQ, yo ya tengo BB menos BGS y tengo el voltaje en C, que es lo que me pedía. ¿Preguntas? ¿Puede repetirle esa Repito. parte, Inge, si fuera tan amable, por favor? Repito, claro. Pues vamos Sí, aquí porfa. nuevamente. Vamos aquí nuevamente. Desde este valor de la resistencia vamos a hacerle aquí. ¿Sí? Vamos a eliminar esto de aquí. Vamos a borrar todo en cada está. Ya. Y vamos a escribir nuevamente. A ver. Decimos que nosotros ya tenemos determinados ciertos valores de corrientes. Encontramos incluso el voltaje en drain. BD que nos pedía aquí. Ahora, yo necesito este voltaje en colector. Ay, se me fue. Voy a rayarle nuevamente. A ver, déjame rayarle. Yo necesito este voltaje de aquí. Es lo que me está pidiendo. ¿Sí? Pero para determinar ese voltaje, me decía que podríamos tomarle en cuenta esta resistencia de aquí abajo. Pero si yo tomo esta resistencia, el voltaje de aquí, necesitaría también encontrar el voltaje. Recuerde que aquí hay un BCE. Si quiera o no quiera, ese voltaje está presente. Pero si me pongo a calcular por aquí, entonces tendría yo una incógnita más, el BCE. Entonces, buscamos por otro lado, por este lado del transistor de efecto de campo. Tomando en cuenta que nosotros ya determinamos el voltaje en la base,
este voltaje en la base, que lo calculamos a través del divisor de voltaje, pero este nodo es el mismo de acá. Este nodo es el mismo de aquí, entonces el voltaje que yo calculé en el divisor de voltaje es el mismo voltaje de acá, BB. Y este BB me está afectando tanto al voltaje, al transistor BJT, como al transistor de efecto de campo, al FET. ¿Sí? Les decía que recuerde que cuando analizamos en corriente continua al FET, esta resistencia no se le toma en cuenta. Entonces yo tengo directamente el voltaje en la base, el voltaje acá en el gate y source, que ese también siempre está presente, voltaje entre gate y source. Este nunca puede faltar. ¿Por qué no puede faltar este voltaje entre gate y source? ¿Quién me dice? ¿Por qué no puede faltar nunca el VGS? Porque es el que controla la corriente entre la Ya, fuente. señor Farinango, muy bien. El VGS controla la corriente de acá. Ese recuerde la analogía con el grifo de agua. El VGS es la llave que controla el flujo de la corriente. Entonces nunca puede faltar ese VGS. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí en esta malla 3 voltajes. Voltaje en la base, voltaje en gate y source y voltaje en C. Déjeme, voy a compartirle. Hagamos lo siguiente. Vamos a, para rayar más bonito ¿cómo se llama? En la pizarra. Les dejo de compartir un ratito para copiarles en el whiteboard. Vamos a recortarle eso. ¿Dónde está? Vamos a recortar el transistor este para rayarle encima. Este transistor lo pegamos en el whiteboard. Por aquí. Pegamos eso. Vamos a copiarle también la parábola para de una vez explicarle. Corte. Y pega. En esta parábola de acá. Listo. Vamos a ver. Así le comparto pizarra. Listo. Entonces aquí tenemos el mismo circuito, ¿ya? Vamos a escribir aquí, vamos a rayar nuevamente todo esto. Les decía que ya tenemos nosotros aquí el voltaje en la base, que ya lo determinamos anteriormente, que es el mismo voltaje, dijimos que es el mismo voltaje de acá, voltaje en la base, y este voltaje en la base está afectando a los dos, al VJT y al FET. Vamos a redibujarle a este FET. ¿Sí? Yo tendría entonces el voltaje en la base, una fuente aquí que sería BB, ¿sí? Esto sería el voltaje en la base. Y de acá tendríamos la resistencia de 1 megaohmio y la conexión al transistor. Aquí tendremos VGS más VGS. Y por acá estará el BC. Aquí tengo BC. BC. Entonces les decía que yo tengo ahí 3 voltajes. Si aplico ahí la ley de voltajes de Kirchhoff a esta malla, les decía que por definición la corriente aquí es 0, entonces esta resistencia de aquí no se le toma en cuenta. Entonces yo aplicaría la ley de voltajes de Kirchhoff y me quedaría que BB menos VGS menos VGS menos BC es igual a 0.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí con esa ley de voltajes? Sí, profe. Ya. Tengo 3 voltajes. ¿Qué es lo que necesito yo? El BC. Entonces BC despejo y me pasa al otro lado como positivo y me queda que BC es igual a BB menos BGS. BB menos BGS, que es la ecuación que está escrita acá en la parte de arriba. Es la ecuación de acá. ¿Sí? Ahora, el voltaje en base yo lo conozco. Le falta el voltaje BGS, Integrated Source. Eso lo vamos a sacar de estas características del transistor. Grafico la parábola, ¿sí? Una vez que he graficado la parábola, ubico la corriente ID, que ya lo obtuve hace rato de estas corrientes de aquí, de la corriente de emisor, que calculamos, de esta corriente de emisor. Por las igualdades que tenemos, llegamos a determinar que esto es igual a IC, IC es igual a IS, y IS es igual a ID. Entonces yo tengo ya calculado ID, que es 1.825 miliamperios. ¿Ya? Esos 1.825 miliamperios los ubico acá en el gráfico de la parábola. Este valor de aquí, de 1.825 miliamperios, lo ubico acá. Les decía que nosotros ahorita vamos a hacer al revés de cuando calculamos el IDQ. Para calcular el IDQ y el BGSQ, nosotros trazábamos la recta de carga, encontrábamos el punto Q y trazábamos las perpendiculares hacia el eje Y, hacia el eje X para encontrar estos valores. Pero yo ya tengo un valor, entonces ya no necesito trazar la recta de carga. ¿Sí? Porque ese valor de aquí lo trazo hacia la parábola y me va a dar este punto Q. Y luego la perpendicular hacia el eje X y me va a dar el BGSQ. En base a este IDQ. Este BGSQ lo reemplazo aquí y me quedará, que era 2. ¿Cuánto era el BB? 2 punto algo, o 3 punto algo, ¿cuánto era? 3.62. 3.62. Gracias, entonces aquí reemplazo 3.62 menos el BGS, que es menos, fijarse aquí, menos, pero el BGSQ es menos 3.7. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da el BC? Menos suma, 0.08. La suma de esos valores. Vamos a ver si dónde está la diapositiva. Aquí. Entonces, fíjense, vamos a dejar de escribir. Y tenemos, vamos a ver lo que les había manifestado. BGSQ es menos 3.7 del gráfico. BC será BB menos BGSQ. 3.62 menos 3.7 voltios, que nos da 7.32 voltios. Y con eso hemos encontrado ya BC y BD. ¿Sí? Esto por la explicación se está haciendo, como es, digamos, largo de resolver esto. Pero como les digo, una vez que usted vaya encontrando los valores, va a ir desarrollando ese solito el ejercicio hasta cuando usted encuentre todos los que le pide. Preguntas. No questions. No, Inge. Continuamos entonces. De una vez antes de hacer ejercicios, vamos a ver esta otra partecita que es de diseño, circuitos de diseño, diseño de circuitos. Recuerde que nosotros habíamos manifestado que por lo general vamos a hacer análisis de circuitos, sí, pero también se puede hacer un diseño. Y recuerde también que le había dicho yo que cuando hacemos un análisis del circuito, podemos utilizar el método gráfico para, para encontrar los valores. Y si cuando se trata de diseño, dijimos que ahí sí teníamos que aplicar las funciones, las ecuaciones, la ecuación de Shockley y todo eso. ¿Sí? Diseño, entonces, significa encontrar los valores de los elementos para un determinado circuito. Entonces, nosotros tenemos que
e encontrar ciertos valores a raíz de las características de los transistores en este caso. Vamos a hacerlo como ejemplo. Tenemos, dice aquí, para el red de la figura se especifican los niveles de B de Q e I de Q. Determine los valores requeridos de RD y RS. Vamos a ver la gráfica. Tenemos ese circuito. ¿Qué circuito es? ¿Qué configuración es esa? Fija, profe. Polarización fija. ¿Qué dice? ¿Quién dijo polarización fija? Ya no le vi. Morales, profe. ¿Quién Morales? ¿Qué opina el señor Cuascota? Señor Collaguazo. Polarización fija. Es polarización fija, dicen, van dos. ¿Quién opina algo, alguna cosa? Es de autopolarización. Es autopolarización, dice por ahí otro compañero. Dice el señor Goyes. ¿Es fija o es autopolarización? Autopolarización. Señor Nazate. Voy a poner una consulta en este momento para ver quién gana. Que es de autopolarización. Autopolarización, Inge. Es de autopolarización. O sea, buena pregunta de examen. Y 0. ¿Por qué dicen que es autopolarización? Es porque tiene la resistencia abajo en la RS, profe. Pero Y la no se fija está- no, y la fija no tiene alguna resistencia a lo que termina el circuito. Y se acuerda qué circuito vimos la semana anterior. Divisor de voltaje. ¿Cuál? El de divisor. Después del divisor vimos otro más. En compuerta común. Ah. ¿Y no le parece este de compuerta común? Se comporta común, Inge, parece. Claro. Sí. Revisándole lo de la semana anterior. Ajá. Recuerde, fíjese que es una definición que habíamos hecho desde los BJTs. Cuando uno de los terminales está conectado a tierra, el circuito toma el nombre de ese terminal, aumentado la palabra común. Entonces usted se fija que la compuerta de este transistor está conectada a tierra. Entonces esa es una configuración de compuerta común. ¿Sí? Recuerde que para la polarización fija necesitamos primero una fuente en gate, una compuerta. Y para la polarización, la autopolarización, ¿cómo es? Teníamos una resistencia ahí en la compuerta. ¿Sí? Pero si la compuerta está conectada directamente a tierra, esa es una configuración de compuerta común. ¿Ya? Solo para preguntar nomás era, pero fíjese, pero valió la pena. Listo, entonces aquí nos da este circuito donde tenemos una fuente de 20 voltios. Tenemos aquí la resistencia RD, que es la incógnita. Tenemos acá una resistencia RS, que es la otra incógnita. Pero ¿qué datos me da? Fíjese, o sea, siempre voy a tener yo algún dato adicional para determinar los valores. En este caso me da ya el valor de I de Q. I de Q me dice que es 2.5 miliamperios. Y aparte de eso también me da el valor del voltaje en el drain, voltaje en el drenaje, que es 12 voltios. ¿Sí? Obviamente las características del transistor, IDSS 6 miliamperios y BP menos 3 voltios. Entonces, estamos, como le digo, siempre nos vamos a tener por ahí datos adicionales, ¿sí? Para calcular. En este caso, de determinar RD y RS. A ver. Criterios, observaciones, apreciaciones de este circuito, por donde podría comenzar para el análisis. Para encontrar esos valores de RD y RS. Señor Pacheco, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Qué opina? Para encontrar RS y RD, ¿verdad, profe? Ajá. Usted le ponen eso ahí. Ya hicimos el análisis de lo que tenemos
¿Por dónde usted se ocurriría que se lanzaría usted a hacer algo ahí, un análisis? Inge, podría ser RD que es igual al voltaje en la resistencia RD sobre I de Q. A ver, RD, Es una ley de Ohm. Ujú. la ley de Ohm. Claro, yo podría, mire por ahí, directo, muy bien. ¿Quién era que decía señora Fuela? Yo Ofosito. tengo aquí, mire, yo tengo aquí, como dice, tengo el voltaje, 20 voltios de aquí de la fuente, tengo 12 voltios en este otro punto, tengo la corriente y en efecto puedo calcular directamente el valor de RD. Sí, muy bien esa observación. Recuerde que aquí en estos circuitos, en los circuitos en general, siempre debemos tener esa visión, ¿sí? Entonces, en este caso, vean, miren, una buena apreciación de lo que tenemos. Tengo los dos voltajes, tengo la corriente, obviamente puedo aplicar la ley de Ohm y encuentro el valor de la resistencia, ¿sí? Vamos a hacerlo. Ahí está, RD es igual a BRD sobre I de Q, ¿sí? Pero BRD aquí es igual, es B de D menos B de Q. ¿Sí? 20 voltios menos 12 voltios sobre la corriente de 2.5 miliamperios y obtenemos el valor de la resistencia que es de 3.2 kilo ohmios. ¿Ya? Entonces, muy bien esa primera opción de aquí. Listo. Encontramos la primera resistencia. Nos falta ahora la otra resistencia. ¿Cómo podríamos hacer para eso? Si calculamos RS, Si calculamos ¿qué? RS nos pide calcular. Profe, pero no, ID no es igual a IE. Verá que aquí estamos en el BJT. Ah, Igual en el JFET. ID es igual a IS, podría ser, eso sí. así IE. ID es igual a IS. ¿Ya? Una opción. Tengo la corriente, pero no tengo un voltaje. ¿No es cierto? Entonces todavía me faltaría. estamos pensando que el voltaje de RS es igual a menos I de por RS. No se escuchó esa. No se entendió lo que dijo. Estaba el sonido muy lleno de eco por ahí. Vamos a ver. Profe, como ya tengo BRD, tendría BRD y podría usar una LKB para encontrar BDS y con BDS encuentro BS para poder Ya. encontrar RS. Encontrar aquí un voltaje entre drain y source. Tendría voltaje y como es, por consiguiente, podría obtener este de acá. O sea, como idea está bien, pero necesito más datos para el BDS. Necesitaría el BDS, sería BD menos BS. Sí, pero el BS es igual a I y S por RS, que sigue faltándome algún dato por ahí. ¿Sí? ¿Qué le parece lo siguiente? Dije Servirnos. una pregunta, ¿y si graficamos para quitar? Eso mismo. A eso iba No ahorita. quiero graficarle. Ajá. A eso le iba ahorita. ¿Qué le parece, le iba a decir yo? ¿Qué le parece si utilizamos estas características del transistor, de IDSS y el BP para graficar? Similar al ejercicio anterior. Yo tengo ya I de Q. El hecho de que yo tenga I de Q va a ser más factible que encuentre el BGSQ de la gráfica. ¿Sí? De la gráfica yo podría hacer eso de ahí. Gráficamente. Podría hacerlo matemáticamente. Pero sería muy largo, Inge, matemáticamente, quizás, o hay alguna fórmula. Claro, ¿se acuerda cuando analizamos la ecuación de Shockley, que está en función del voltaje? Usted recuerda, también analizamos en función de las corrientes. ¿Sí? El BGS, despejar de la ecuación de Shockley, despejar ID, porque tengo IDSS y tengo ID. Entonces tengo que despejar BGS. Entonces, sí podría hacerlo matemáticamente. Sí ¿Sí? se le puede hacer matemáticamente en función a la corriente, Inge. Está claro. A ver, no está bien presente, pero era BGS es igual a raíz de ID sobre IDSS. A ver, 1 menos raíz de ID sobre IDSS, algo así era la ecuación esa de ahí. ¿Sí? Pero también nos sirve. Vamos a ver. Aquí, ¿qué tenemos nosotros aquí?
recuerde lo que encontramos. Si yo tengo I de Q, voy a rayar aquí. Si yo tengo I de Q y grafico ya la parábola, puedo hacer lo que en el ejercicio anterior. Dado I de Q, trazar una recta hacia el punto Q y de ahí otra recta hacia el eje X que me da el valor de BGSQ. ¿Sí? Gráficamente. Si usted desea, puede también probarlo, comprobar esto matemáticamente. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, como le digo, esta I de Q reemplazar en la ecuación de Shockley. ¿Sí? Y de ahí despejar el BGS que nos debería dar un valor parecido a este de aquí. Encontrado. Sería, ya pasado la recta hasta BGSQ, ahí podemos calcularle con RDS, con RS. Ya, claro, una vez que ya tengo ya el voltaje de aquí, ahí sí lo que decía el compañero, yo tengo el voltaje, ahí podría calcular, tengo la corriente, tengo el valor de RS, ¿sí? Por ahí podría estar la solución. Entonces ahorita lo importante, lo fundamental fue esto, valernos del dibujo, el gráfico de la parábola y de este valor que ya me dieron como dato, I de Q 2.5 miliamperios. Con eso encontré BGSQ. Reemplazo en RS, que es el voltaje entre BGSQ sobre I de Q. Y tengo el valor de 2.5 sobre 2.5 miliamperios. RS me da 0.4 kilo ohmios. ¿Sí? Con eso hemos determinado ya los dos valores. Vamos a hacer otros ejercicios. ¿Qué horas son? Déjenme ver ahorita. Sí, tenemos todavía para hacer el ejercicio. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a poner a ustedes para que así mismo lo hagan individualmente un momento y luego pasamos a preguntarles y a resolver. ¿Alguna inquietud de esto de aquí? ¿Estaba claro? ¿Salgo? Sí, está claro. Ok, vamos a ver el ejercicio. Voy a buscarle. La página. Este de aquí, vamos a ponerle. ¿Y qué nos dice? Le copio y luego le pongo el enunciado. Vamos a copiarle en la pizarra. Y luego el enunciado de ahí. Hagamos uno nuevo. Control V. Circuito. Y enunciado por acá. A ver. Ya, aquí nos dice determine BD para el circuito. Vamos a copiarle. Pegamos acá. Y lo soltamos de aquí. Listo, ya les comparto esta pantallita esta pantalla de la pizarra. Aquí. Entonces, para ese circuito, dice determine BD. BD está por aquí abajito. Entonces, a ver, analícele, piénsele unos 5 minutos y luego pasamos a la solución.
Listo, a ver cómo nos va. Tenemos por ahí alguna idea de cómo comenzar. Profe, ¿podríamos calcular en el transistor el VGS? Ujú. Sí, fíjese, ¿no? Como decía en las indicaciones previas, ¿no? Quiero primeramente analizar, visualizar cuál es la configuración, si es que sabe, podemos ver con la configuración o podemos, ¿cómo es? Visualizar el circuito, qué tenemos aquí, qué datos tenemos y qué nos pide para saber por dónde comenzar. Recuerde que dijimos, ¿no? Comenzamos ya una parte y si lo demás va pues, desarrollándose ya tranquilamente. Entonces, primeramente, podríamos partir de este transistor de efecto de campo, ¿sí? Tomando en cuenta que tenemos nosotros aquí las características, tenemos ¿cómo se llama? El resistor con un valor y tenemos esta configuración de aquí. Entonces podríamos partir haciendo el dibujo de dibujando la parábola, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si es que, cómo nos sale el dibujo de la parábola aquí. ¿Qué dice aquí? Entonces tenemos que partir del VGS versus ID. Ya sabemos entonces los 4 puntos que necesitamos serían, cuando VGS es igual a 0, el ID será 8 miliamperios. Pongamos de miliamperios para que no estar escribiendo a cada rato. El ID está en miliamperios. Y ya, 8 miliamperios. El segundo punto, cuando ID vale 4 miliamperios. Cuando vale 4 miliamperios, entonces tendremos nosotros aquí el 0.3 del voltaje de pinch-off. Vamos a escribir de una vez. Déjenme poner aquí. Sería 0.3, 1.2. Sería menos 1.2 voltios. Acá. Menos 1,2 voltios. ¿Sí? Cuando vale la cuarta parte, o sea, 2 miliamperios, aquí valdría 0.5 de BP, que sería menos 2 voltios. ¿Sí? Y cuando vale acá la corriente 0 miliamperios, tenemos acá menos 4 voltios. Con esos 4 puntos nosotros debemos graficar la parábola. Vamos a ponerle aquí el plano cartesiano, a dibujarle con la recta. Vamos a ubicarlos. En el eje horizontal, antes que nada, agrandemos estos cuadros para poder visualizar mejor. Vamos a ir por aquí, nos queda. Sí, algo así. Pongamos entonces la recta con el color verde. Vamos a ubiquemos donde ponemos esa recta. Toma en cuenta que necesitamos nosotros, ¿cómo es? 8 miliamperios. Podríamos graficar, no sé si de 2 en 2 y el VGS también menos 4 de 2 en 2. Vamos a hacerle así. Y en el eje vertical podríamos marcar
por aquí. Para aplicar la otra recta. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Eso, vamos a quitarle. Y decir, no, aquí viene ID. Aquí tenemos ID en miliamperios. Miliamperios. Y en horizontal tenemos el VGS en voltios. Voltaje entre gate y source expresado en voltios. Vamos a representar los puntitos. Tenemos entonces, vamos a ponerle con este celeste, 0, 8. Entonces decimos que aquí será 2, 4, 6, 8. En este, si le pongo así de un cuadrado a un cuadrado, pues que nos queda muy pequeño. Si le hacemos grandote, ¿qué pasará? Si le hacemos, no, hacemos nada más así pequeñito. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí en este punto serán los 8 miliamperios. ¿Sí? Siguiente punto dice que es menos 1.2, 4. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4. En este punto, si esto vale 1, 2, 3 y acá menos 4. Entonces aquí sería menos 4 y sería 1.2, 4. 2, 3, 4 sería por aquí más o menos el 1.2. ¿Sí? El segundo punto. Tercer punto sería menos 2, 2. Menos 2, 2 tendríamos por aquí. Y el cuarto, menos 4, 0. En este punto de acá. Ahora sí, el pulso. Vamos a ver con este. ¿Qué pasa con esta parábola? Vamos a unir esos 4 puntos. Negado. Aquí así como en la recta debería haber también aquí una. Algo así. Y casi lo logro. ¿Sí? Vamos a completarle por acá este valor. Completarle por aquí así para que parezca que sí hice la parábola bien. Ya. Y le borramos a esta. Para que parezca que sí se hizo la parábola. Con la parábola encontrada, ¿qué más nos falta ahí? Determinar. El I de Q. Ya, pero para determinar el I de Q, ¿cómo lo hacemos? El punto Q. ¿Cómo encuentro el punto Q? Trazando la recta de la red. Ajá, ¿y cuál es la recta? Eso venimos por acá. Tenemos que aquí tenemos el VGS. Ahora vamos a rayarle por aquí. Ahora vamos a hacer un poco más pequeñín. Aquí. Tenemos más VGS por aquí. Recuerden, este circuito ya lo hemos analizado nosotros. Tenemos simplemente el VGS aquí. Y el voltaje en esta resistencia, que es el voltaje en RS. Pero ya sabemos que el VRS es igual a IS por RS. IS aquí por RS. ¿Cómo nos queda la ecuación esta de la recta? Aplicando la ley de voltaje sería menos VGS menos IS por RS. Pero recuerde que IS es igual a ID. Entonces le podemos poner directamente que es menos ID por RS, ¿no es cierto? ID por RS igual a 0. Y aquí obtengo la ecuación de la recta para graficarla. Entonces me queda que VGS
BGS es igual a menos ID por RS. ¿Qué recta es esa? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tipo de recta es esta de aquí? La recta de carga, profe. Sí, pero ¿qué tipo de recta es? Es una recta, recuerde, una recta que parte del origen. ¿Sí? Esta recta, recuerde, para la recta necesito 2 puntos. Cuando ID es igual a 0, voy a tener el origen, un punto. El otro punto, cuando BGS es 0, pero me va a dar el origen. Entonces yo debo determinar el ID. Vamos a calcularle con ID es igual a ID igual a 1 miliamperio. Entonces yo digo, cuando ID es igual a 1 miliamperio, ¿sí? Yo escojo, verá, yo estoy escogiendo este ID. ID es igual a 1 miliamperio. Entonces eso lo voy a reemplazar aquí. Esto sería 1 miliamperio. Entonces la ecuación me queda que BGS. Entonces BGS es igual a menos 1 miliamperio por RS, que es 2.4 kiloohmios. 1 miliamperio por 4, hay menos, no me falta el menos aquí, menos por 2.4 kiloohmios. ¿Qué me queda? ¿Cuánto me queda el BGS? Sería 2.4 voltios. 2.4 voltios, ¿no es cierto? Déjenme moverle esto un poquito acá. Entonces el BGS me queda menos 2.4 voltios. Pero recuerde que esto de aquí no es el BGSQ, por si acaso. Este solamente es para encontrar el segundo punto. Es menos 2.4 voltios. Entonces, ubico ese punto acá. El origen ya lo tengo. Sí, el origen ya lo tengo aquí y el otro dice que sería... Profe, Dígame. profe, una consulta. ¿Me puede explicar? Me perdí, se me congeló la pantalla. ¿Dónde sale el ID un miliamperio? Ya, eso, muy bien. Este de aquí, yo lo selecciono. Que recuerde que esta ecuación me da los 2 puntos en el origen. ¿Sí? Cuando ID es igual a 0, me da el 0. Cuando BGS es 0, me da el 0. Entonces yo debo seleccionar un punto. Recuerde que dijimos que un punto entre cualquiera de aquí, entre 0 y el IDSS. Pero si yo selecciono el IDSS, que es 8, 8 por 2.4 me daría 16 y pico. Tendría que venir acá en la escala 16 y graficar el punto y de ahí unir la recta. Para eso escojo un puntito mejor por aquí nomás. Un punto pequeño, escogí 1 miliamperio. Este punto escogí yo. ¿Sí? Ok, profe. Ahí Entendido, reemplacé y gracias. obtengo el 2.4. Entonces con eso tengo la coordenada. La coordenada es 1 miliamperio y 2.4. Con eso completo el punto. 1 miliamperio, 2.4. ¿Dónde tendré 2.4? Vamos a agrandar este de aquí. 1 sería aquí 1, 2.5. Entonces el 2.4 estaría por acá más o menos, algo así. Y fíjese, con eso tengo los 2 puntos. En un punto está por aquí y el otro punto está en 2.4, por acá. Ahí. Ahí voy a trazar la recta de carga para encontrar el punto Q. Recién voy a encontrar el punto Q, verá. Eso por favor tómelo muy en cuenta cuando haga esos cálculos. Y vamos a tacharle todos estos que hicimos anterior para que usted se dé cuenta que no me sirven esos de ahí. Vamos a ver, la recta sigue todavía, sigue por acá. Esta parábola me va a hacer la casita porque está esa pancita de la parábola está muy fea. Aquí, 2 puntos. Entonces, trazo esos 2 puntos de aquí y encuentro la recta de carga. ¿Sí? Este punto, este es el punto Q. Usted en su cuaderno puede hacerlo, como les decía, más preciso. Trazamos entonces la perpendicular hacia el eje X y hacia el eje Y.
para encontrar los valores de IDQ y BGSQ. ¿Sí? Aquí. Entonces aquí sería una perpendicular hacia el eje X. Vamos a hacerle con un verde, no, azul. Hicimos azul con negro. Aquí esta perpendicular y luego hacemos la perpendicular hacia el eje de la X para encontrar el BGSQ. Vamos a ver. Aquí. Trazamos esta perpendicular hacia el eje X y encontramos. Vamos a ver a qué equivalen esos valores. Si este era 1, aquí entonces mi IDQ será para mí, esta IDQ será de 1.1, podríamos poner. IDQ, según mi apreciación. Recuerda que les dije, este de aquí ya es su cuaderno, usted puede darle otro valor. Para este gráfico, según mi parábola acá, esto es un 1.1 miliamperios. ¿Sí? Y el BGSQ será, si esto es 1, 2, 2.6 o 2.7, podría ser 2.6, pongamos aquí. Entonces aquí tengo el BGSQ, que es 2.6 menos 2,6 voltios. ¿Sí? Con esos valores encontrados, ¿para qué me sirve? ¿Qué hago con esos valores que encontré ahí? ¿Quién me dice? Tengo el IS, profe. Y Ajá. BGSQ. Eso, ¿no es cierto? Este IDQ, sabemos que ID es igual a IS, ID es igual a IS. Entonces, yo sé el valor de IS, ¿sí? Pero mire, aquí tenemos algo parecido al circuito anterior. La corriente, ¿cuál es esta de aquí? Esta corriente que estoy rayando. Source. Emisor. Estoy trabajando en el transistor del BJT. Sería la corriente emisor. Y la de acá en el JFET sería la corriente de drenaje. ¿Sí? Entonces fíjese. Aquí es algo parecido a lo que tuvimos en el circuito anterior. IS es igual a ID y es igual a IE. ¿Qué se le viene a la mente al saber de IE y a trabajar con este transistor de aquí? ¿Qué me dice? Calcular IC. IC es igual a IE, de acuerdo a asimismo a las como es igualdades de los transistores de efecto de campo. IC es igual a IE, así como ID es igual a IS, acá tengo que IC es igual a IE. Si yo tengo, mira acá, tengo yo la corriente de aquí, ¿sí? Pero ¿qué más yo puedo ocupar de este transistor del BJT? Fíjese que Calcular ID. verá que me pide este voltaje, ¿no es cierto? Calcular BD, Inge. Calcular BD. Claro, eso es lo que me pide, calcular el voltaje aquí en el drain, ¿sí? Pero para calcular este voltaje yo necesitaría a lo mejor por acá, fíjese. Yo tendría que utilizar este de aquí. Calcular IB. IB, eso, la corriente de base, muy bien. Entonces yo podría venir por aquí y analizar esto. Tengo la fuente, tengo la corriente, no tengo IB, esta sería la corriente IB. ¿Sí? La corriente IB, y tendría también por acá, fíjese aquí, IB, tengo el voltaje, la corriente, tengo la resistencia, y tengo aquí el voltaje base emisor, IBD. Entonces manejaría 1, 2, 3, 4 voltajes. ¿Pero en base a qué? ¿Cómo calculo IB?
Ahorita la incógnita sería IB, porque ya la visión ya la tenemos más o menos por donde calcular. Pero ahorita la incógnita sería IB. ¿Cómo calculo IB? Ahí entraría a jugar el valor de beta de 80. Eso, muy bien. Ahí tomamos en cuenta el beta. ¿Cuál es la relación entre IC es igual a beta y B, ¿no es cierto? IC es igual a beta por IB. Como yo tengo IC, simplemente despejo de aquí IB. IB será igual a IC sobre beta, ¿verdad? IC sobre beta. ¿Qué me quedaría? IC es 1.1 miliamperios. No sé si alguien sacó el valor de I de Q en sus cuadernos. ¿Nadie? Sobre beta que vale 80. Y eso 1,2. ¿Cuánto? 1,2. 1,12. Vamos a moverlo. 2. 2. Ya, gracias. Pues, movemos primero esta cosa de aquí. A ver, entonces sería, no perdamos mucho de vista esto. No perdamos de vista. Vamos a poner entonces que esto me dice que es igual a 1,2. 1,2 miliamperios. 1,2. Seguro. 0.014, profe. Ahí sí, yo sí me va a dar lo mismo, no puede ser. 1.1 por 10 a la menos 3. 0.014. Quedaría Inge. Eso me da, aquí utilizo ya la notación de ingeniería, 13.75 microamperios. ¿Alguien se acuerda? Sí, Inge. Sí, Inge, eso sale. 13.75 microamperios, ¿sí? 13.75 microamperios. ¿Qué estamos? Ahí sí, mire, fíjese, si usted me decía la corriente de base en miliamperios, entonces hasta por ahí usted ya puede darse cuenta de que algo no está bien, porque la corriente de base, dijimos que esa corriente de base es súper pequeña, está en el orden de los microamperios, que es lo que estamos comprobando ahorita. ¿Sí? Ahora sí, entonces escribamos la ecuación, la ley de voltajes de Kirchhoff para esta malla de aquí. ¿Cómo me quedaría? Escribámosle con colorcito negro. ¿Qué me quedaría? La fuente sería el BCC. Si tenemos en cuenta el BCC menos IB por RB. ¿Sí? Menos IB por RB. ¿Qué más? Verá que estoy en la malla que hice rayé de azul, ¿no? Aquí, esta línea de azul. BCC menos IB por RB menos voltaje base emisor. No se olvide eso de aquí. Sí está claro que ahí, que ahí existe el voltaje base emisor. Aquí yo tengo el voltaje entre la base y el emisor. ¿Sí? Entonces sería menos BBE menos voltaje base emisor. ¿Qué más? Menos BD. Menos BD igual a 0. Menos BD igual a 0. ¿Sí? ¿Qué necesito de ahí? BD. Conozco BCC, 16 voltios. IB, ya lo calculé. RB, 470 kiloohmios. Voltaje base emisor, 0.7 voltios. Entonces yo despejo el BD, que será igual a ¿qué? Será igual a BCC menos IB por RB y menos BB. Menos BB. Reemplazamos esos valores y obtenemos el valor que nos pedía.
Esto sería 16 voltios menos 13.75 microamperios por 470 kiloohmios. Este es micro por 470K. 470K y menos 0.7. Menos 0,7. ¿Cuánto nos da eso? $3.75 por 470 kiloohmios. Eso es más 8.84 me da a mí. menos 16, vamos a ver. 8.84. Eso es, muy bien, 8.84. Muy bien, gracias. Tenemos aquí 8,84 voltios. Ahí sacó eso. El análisis que hicimos. Eso es lo que me pedía, ¿no? Voltaje en drain. A ver, tengo un chat por aquí. Sí, Dice, Inge, eso me dio. 8.84. ya. ¿Y la IDQ cuánto le dio a usted? 1,2. 1,2, ya. ¿Y el BGSQ? A ver. Menos 2,6. Sí, ya, entonces no he estado tan alejado de los valores. ¿Alguien que sacó un valor diferente de IDQ? ¿Alguien sacó un valor diferente de IDQ? Más o menos. ¿Cuánto es Dice el que más o menos? 1.5 en IDQ. 1.5. Sí, pero era por el gráfico. Hice bastante pequeño. A mí me salió- 1.4, Inge. Profe, a mí me salió de IDQ 1 miliamperios. Exacto, 1 miliamperio. Y en el BGS menos 2.8. Ya. Sí, viene, uno comparado con el 1.1 que yo sé que el 2.6 con 2.8 estamos por ahí. Vamos a ver qué nos dice por acá. Sí, aquí sacó IDQ de 1 miliamperio. Mire, le voy a poner el gráfico aquí. Compartir ese gráfico para que usted lo vea. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está, mire, el gráfico que le hace en el libro. Tenemos aquí IDQ 1 miliamperio, BGSQ menos 2.6 voltios. ¿Sí? Y llegamos a el voltaje, el BD, ¿qué nos pedía? BD nos pedía. Sí, no. Yo se metí a calcular acá el voltaje. El Sí. BBE 9.42 le saca aquí. Nosotros sacamos. ¿Dónde estaba? 8.84. El whiteboard, aquí. 8.84. Tomando en cuenta el valor de este de como 1 miliamperio. Estamos por ahí cerca. Como les decía, mire, cuando yo califico en el examen físico, entonces ahí sí tomaré en cuenta, ¿no? Obviamente con el igual de esta diferencia de aquí, no voy a esperar que le saque lo mismo que el libro. Entonces, sí se toma en cuenta eso. Una pregunta de aquí, por favor. ¿Está claro cómo manejar los circuitos combinados? Sí, profe. Volvemos a hacer un ejercicio de diseño más. Veamos si podemos hacer un ejercicio de diseño. Nos alcanza el tiempo, por lo menos planteemos. Es algo de aquí. Déjeme buscarle. Inge, una pregunta. ¿Y Claro, en el dígame. examen
Y en el examen, por ejemplo, si tendríamos nosotros, o sea, tendremos nosotros que resolver los ejercicios. Ajá. Y si hay una diferencia entre la que sacamos de 8.84 y 9.47, creo que era la del libro, Ujú. va a calificar entre ese intervalo. Claro, como les digo, bueno, el examen será ya de tipo cuestionario, ¿sí? Donde usted tendrá que hacer los cálculos y buscar cuál de los cálculos suyos se le aproxima más a las opciones que tenga en el examen, ¿sí? Entonces, por ahí será la cosa. Yo como les digo, yo no podré calificar eso de ahí, de cada uno, los gráficos y eso, sino más bien que usted seleccione de las respuestas posibles la que usted obtenga en el cálculo. Entonces, ahí usted podrá evidenciar si es que sus cálculos, sus resultados están muy alejados de alguna de las opciones que se le proponga. Entonces, ahí estará ¿cómo se llama? El kit del asunto para que usted pueda graficar bien la parábola y sacar bien los valores. Si usted desea, también podría comprobarlo matemáticamente. Recuerde que está ya en su casa y tendrá el tiempo suficiente como para a lo mejor comprobar, ¿sí?, que su gráfico le hizo bien. O directamente, como les dije, mira, hay personas que lo han hecho el análisis matemático, ¿sí? Sí he tenido alumnos que han preferido hacer el análisis matemático y con eso obtenemos una respuesta ya precisa, exacta de los, ¿cómo se llama? De los valores que necesitamos, ¿sí? Entonces, vayan practicando esto de aquí para que el rato de hacer en el examen no les coja de nuevo. Listo, ingeniero, gracias. Ahora vamos a buscar que hice un ejercicio por acá. Otro de diseño. Este de aquí dice... Este podría ser. Recortamos. Y le ponemos acá. Peguemos esto. Y ya le digo el enunciado. A ver. Dice aquí. Vamos a ver si se pega esto de aquí. ¿Sí? A ver, le comparto esto ya. Para que usted lo visualice. Dígame. Aquí. Entonces dice, para la configuración de polarización del divisor de voltaje de la figura, si VD es igual a 12 voltios, aquí falta un igual, si VD es igual a 12 voltios y VGS es igual a VGSQ, es igual a, déjeme comprobarle, VGSQ igual a menos 2 voltios, determina el valor de RS. Sí, aquí nos falta un signo igual. Igual, y VGSQ es igual a menos 2 voltios. Determina el valor de RS. Listo, ahí está el enunciado y está el circuito. Tenemos, fíjese, un divisor de voltaje, donde nos da, aquí no nos da, fíjese, no nos da ni el IDSS ni el BP. ¿Sí? Entonces, sin esos valores, nosotros tenemos que trabajar en función de estos de acá que nos da. El voltaje en drain 12 voltios y el VGSQ menos 2 voltios. Si ya tengo el VGSQ, ¿cómo es? Puedo reemplazarlo. ¿En dónde podría reemplazar ese VGSQ? ¿Puedes cerrar el micrófono al compañero Farinango? Porque si no se le escucha bastante el perrito. Por favor. Déjeme ver dónde estás.
Y se perdió. Y le apagó. Quiero silenciar a todos. No tengo. Ahí sí. A ver, entonces vamos terminando ya esto. Vamos a compartirles aquí el whiteboard. A ver, entonces les decía que nosotros tenemos ya, no tenemos el IDSQ ni perdón, no el IDSS ni el BP, pero tenemos el BD y el BGSQ. Con esos valores nosotros ¿qué podemos obtener? Fíjese primeramente, ¿cuál es el primer paso de un divisor de voltaje? Calcular VG. Eso es el voltaje, es el divisor de voltaje, ¿no es cierto? Una vez calculado el VG de ahí, nosotros podemos ya, tengo el VGSQ, tengo voltaje, aquí puedo obtener, fíjese, voy a rayar aquí. Tengo calculado el VG en función del divisor de voltaje, ¿sí? Tengo este voltaje aquí, tengo el voltaje en GS, que tengo el que me dieron de dato, el que es menos 2 voltios, aquí será menos 2 voltios de voltaje obtenido, y poder tener el voltaje en RS, ¿sí? ¿Qué más puedo tener aquí? Por acá arriba, ¿qué puedo obtener? De una ya pueden darse cuenta qué puedo obtener de acá arriba. ID. ID, muy bien. Tengo voltaje y la resistencia, ID. Ese ID yo sé que es igual a IS. Y yo por acá determiné el voltaje en RS. De estos dos de aquí, del VG y VGS, obtengo el VRS. VRS es igual a ID por RS. Como ya tengo ID, y obtengo el RS. Miren, no ha estado tan difícil este. ¿Sí estuvo claro? ¿No? Sí. Profe, una consulta. Estaba más claro, Inge. Profe, yo sí tengo una consulta. Usted dice que el IE en el 1.8 es el mismo en el RS. Esa es definición de este circuito, de este transistor de acá, al igual que en el BJT, que la corriente de drenaje, esa es definición, ¿verdad? Eso es una igualdad, que eso es ley, y eso no tenemos a dónde ir. Y sí, profe, sí. Sí, mi pregunta era, ¿no le afecta nada lo que está en la resistencia en paralelo? O sea, va directo, baja el ID. Claro. Recuerde que esto nosotros le podemos sacar para acá. ¿Sí? Quitarle esta línea de aquí. Borrar esta línea de aquí. Esta línea. Y nosotros ponemos el VDD por acá. Los 16 voltios podríamos poner por acá. 16 voltios. Separarle. Entonces ahí parecería más evidente que el ID está solito y por acá es la otra corriente. ¿Sí? Esta línea, recuerda, esto se puede quitar de aquí. Ok, profe. ¿Ya? Esa era mi duda. Ajá. ¿Alguien más? Como decía el señor Briceño, lo me decía por ahí. ¿No? Yo no, que sí estaba un poco claro este ejercicio, estaba más claro que el más fácil anterior. Que el otro este. Sí, ajá. Por eso estaba más entendible. Ya. Listo, entonces les dejo eso ya para que ustedes terminen. Entonces hemos visto en esta clase, mire, estos dos tipos de circuitos, ¿no? Circuitos combinados entre BJT y JFET y circuitos de diseño en los cuales nosotros vamos a encontrar valores en base a los datos que nos dan ahí. Esperemos la próxima semana, ya tenemos más, una clase más y luego vendrá el refuerzo académico y el examen. ¿Sí? Entonces, cualquier inquietud ya sabe el correo, estaré listo ahí. Si no hay más inquietud, vamos terminando para despedirnos. No. Entonces nos vemos la próxima semana. No, ninguna. Una linda noche, profe. Que pasen bien, que descansen hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Inge. Gracias. Excelente noche. Gracias.